Ok, entonces en la clase del día de ayer nos quedamos hablando de, nos quedamos hablando de temperatura. Hoy vamos a borrar esto. Vamos a hablar de expansión térmica, que es una consecuencia directa de los cambios de temperatura y la respuesta que tiene un material a estos cambios de temperatura. Entonces, la expansión térmica, pues básicamente se debe a bueno, digamos que nosotros podemos modelar la estructura interna de un material como átomos que están unidos por resortes. Esos resortes vienen a, vienen a ser los enlaces intermoleculares que hay, y pues los átomos tienen la capacidad de vibrar de acuerdo a la libertad que uno le pueda dar a esos enlaces, ¿verdad? Moverse con un movimiento. Ya vimos de hecho en el capítulo 14, hay una sección en la que se discute un poco sobre eso y cómo bajo ciertas condiciones se puede aproximar eso a un movimiento armónico simple. Bien, entonces lo que sucede cuando nosotros agregamos calor es que la distancia promedio que existe entre los átomos aumenta. Es decir, hay una mayor libertad para desplazarse y como consecuencia entonces tenemos un aumento en las dimensiones del material. Es un aumento, digamos que bastante pequeño, ¿verdad? Pero bajo ciertas condiciones podría ser apreciable y podría tener consecuencias directas en la construcción, por ejemplo. Entonces, ese aumento en las dimensiones nosotros lo medimos mediante esta relación. Esta relación es el cambio que nosotros vamos a tener en el volumen cuando ocurre un cambio de temperatura. Entonces ese delta B pues es el cambio en el volumen, el B sub 0 es el volumen inicial, beta es el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces si ustedes hacen un análisis dimensional así bastante rápido, notarán que las unidades bajo las que se expresa pueden ser de Celsius grado a la -1 o de Kelvin a la -1. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo como Celsius grado? Y es particularmente porque esto viene de un cambio de temperatura, particularmente este cambio que está aquí, ¿no? Entonces recuerde que los cambios de temperatura acordamos escribirlos con el símbolo Celsius grado y no grado Celsius, sino que grado Celsius lo vamos a dejar exclusivamente para las temperaturas de estado. Muy bien, entonces esa es la manera en la cual nosotros podemos medir el cambio en las dimensiones. Este coeficiente está tabulado en el libro de texto, ustedes lo pueden encontrar en una tabla, es decir, cada material va a tener una respuesta diferente a la aplicación de una diferencia de temperatura. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes están justamente en la tabla 17.2. Como ven, las unidades son Kelvin a la -1 o Celsius grado a la -1. Entonces, tengo aquí para sólidos y para líquidos. No hacemos el tratamiento para gases porque los gases se comportan un poco diferente y siguen otra teoría que se conoce como la teoría cinética de los gases. Esta la vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Entonces, aquí están los valores tabulados. Lo que quiere decir es que entre más grande es el valor de beta, es mayor es la expansión que tiene en su volumen cada uno de estos materiales. Entonces, yo puedo tener casos especiales para esto. Bajo ciertas circunstancias, yo puedo tener casos especiales, que son los que mayormente nosotros vamos a estudiar. Esos casos especiales
El 1 va a ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una expansión de tipo lineal, ¿no? Entonces, en el caso de la expansión lineal, normalmente tiene que ver con varillas. Por ejemplo, esta es una varilla y voy a representar la parte que aumenta, en este caso, otro color. Entonces, esta sería la longitud inicial que tiene y esto de acá sería el delta L, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el diámetro? El diámetro normalmente vamos a decir que el diámetro es mucho más pequeño que la longitud. Entonces, bajo esas circunstancias, se puede considerar que existe una expansión solo de tipo lineal, o sea, solamente en una de las dimensiones. También se puede considerar una expansión lineal cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un círculo, o sea, una placa circular de un material. Entonces podemos considerar que el diámetro va a cambiar. Voy a hacer otro círculo que represente el cambio, en las dimensiones que hay. Voy a poner de color rojo igual que el anterior. Y este sería pues el nuevo diámetro que tendría este material, ¿no? Entonces aquí yo tendría el diámetro inicial y toda esta parte que está aquí en color rojo sería el cambio en el diámetro. Entonces, en esas circunstancias, normalmente podemos considerar que la expansión es del tipo lineal. Entonces, cuando es lineal, la ecuación anterior se reduce a una ecuación más simple, que es el cambio en la longitud es igual a la longitud inicial por alfa por delta t. Entonces, en este caso, el coeficiente de expansión se le llama el coeficiente de expansión lineal. Ese coeficiente de expansión lineal aparece en la tabla 17.1. Estos son para normalmente materiales sólidos que bajo ciertas circunstancias se puede considerar que solo se expanden en una de las dimensiones, ¿no? Entonces, como les digo, los ejemplos más clásicos para esto que encontramos en los problemas son aquellos en los cuales tengo una varilla, por ejemplo, la longitud es mucho más grande que el diámetro y perdón, sí, que el diámetro de la sección transversal y también en el caso de una placa de tipo circular donde yo lo que estoy considerando es una expansión o quiero saber cuánto cambia el diámetro. También tengo el otro caso especial que es cuando yo considero nada más una expansión de tipo superficial. Cuando la expansión es superficial, entonces lo que va a pasar es, por ejemplo, es el caso anterior. Yo lo voy a copiar y pegar estas dos aquí. A ver, igual esta la voy a poner en color rojo, ser un poco más grande, sí, mucho más grande. Entonces, en lugar de considerar el aumento que hay en el diámetro, voy a considerar que este tiene un área inicial y entonces, por ende, aquí lo que voy a tener es un cambio en el área. Del área, pues sería el área del círculo, que sería pi por r al cuadrado. Entonces, en estos casos, también se puede dar el caso de una placa, cuadrada. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí bien. Entonces tengo una placa cuadrada y vamos a ponerlo en la figura, una placa cuadrada. Bueno, no cuadrada, puede ser rectangular, ¿no? Y entonces
en este caso yo voy a tener una expansión también en todas sus dimensiones. ¿Ok? Entonces esa expansión también la puedo representar así. De manera, por lo tanto, que esta va a tener una área inicial y aquí voy a tener un cambio en el área. Entonces, en este caso, la expansión se mide con la siguiente ecuación. El cambio en el área es igual al área inicial por 2 veces alfa por delta t. Entonces vean que, de hecho, hay una relación directa entre la expansión lineal y la superficial, porque aparece otra vez alfa, ¿no? De hecho, aparece alfa 2 veces. Y, de hecho, está la deducción en el libro, ustedes la pueden revisar. Entonces, también tenemos que beta es igual a 3 veces alfa. O sea, este beta que aparecía aquí es 3 veces alfa. Eso lo puede comprobar usted en el libro de texto, en la tabla 17.1 y 17.2. Si se fija, en la 17.1 aparecen los coeficientes de expansión lineal y en la tabla 17.2 aparecen los coeficientes de expansión volumétrica. Y en la primera columna, la de los sólidos, aparecen los mismos materiales que están en la 17.1. Y si uno hace el cálculo numérico, puede notar que los valores de la 17.1 son los mismos de la 17.2, solamente que multiplicados por 3. Entonces, con eso en mente, uno puede considerar para un caso en particular cuál es el tipo de expansión que va a suceder. ¿Sí? Pregunta Ronald que si no es necesario que la expansión sea uniforme. Bueno, la expansión tiene que darse, se dará de forma uniforme, dependiendo de la pureza que tenga en la concentración el material. Por ejemplo, si es una muestra completamente al 100%, digamos, de aluminio, entonces en cualquier región, si la distribución de la temperatura, ahí también tiene que ver con eso, si la distribución de la temperatura es constante, entonces toda la expansión va a ser uniforme. Pero, por ejemplo, si yo vengo y coloco, digamos, ¿cómo podría calentar yo una placa? Acercarla, digamos, a un fogón, por ejemplo, una llama, un mechero. Entonces, yo tendría que asegurarme de que la distribución de la llama sea uniforme en toda la placa para que toda la placa se vaya expandiendo de igual manera. Porque si yo la coloco de una forma no uniforme, entonces van a haber regiones que se van a expandir más que otras, porque el cambio de temperatura, el delta T, va a ser más grande en unas regiones que en otras. Entonces, nosotros vamos a considerar en la clase que todos los problemas se hacen bajo una transferencia de calor que es uniforme en todas las dimensiones, en todas las dimensiones. Así que podemos estar tranquilos en ese sentido de que va a ser así. Bien, para ejemplificar esto, vamos a poner, vamos a hacer un ejercicio. Es el ejercicio 17.19 del libro de texto. Es un problema donde tengo una expansión de tipo volumétrico. Entonces, en este caso, yo tengo un matraz de vidrio con un volumen de 1000 centímetros cúbicos a 0 grados Celsius. Se llena al tope con mercurio a esta temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un matraz. Un matraz es un equipo de laboratorio. Matraz es un equipo de laboratorio que más o menos, bueno, tiene diferentes formas, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo de esta manera. Es un equipo para contener un líquido. Entonces, aquí yo voy a considerar que tengo dos componentes. Uno es el volumen del matraz, que el volumen del matraz, o sea, el matraz está hecho de vidrio. Me voy a referir a él por su material, que sería el volumen inicial del vidrio. Y además está lleno de mercurio. Dice que hasta el tope. Entonces todo esto en el interior está hecho de mercurio. Por lo tanto, entonces el volumen inicial del mercurio va a ser el mismo.
Esto es porque las paredes del recipiente son bastante delgadas, ¿verdad? Y sin cometer ningún error podemos perfectamente decir que el volumen que contiene es el mismo volumen del material. Entonces, ya me dan ese volumen, me dicen que entonces el volumen inicial del vidrio es igual al volumen inicial del mercurio y son 1000 centímetros cúbicos. Y además me están dando la temperatura inicial a la cual están los dos y en el cual se llenó hasta el tope el frasco, ¿no? Entonces tengo la temperatura inicial del vidrio es igual a la temperatura inicial del mercurio y es 0 grados. ¿Okay? Esos son los primeros datos que me están dando. Cuando el frasco y el mercurio se calientan a 55 grados Celsius, se derraman 8.95 centímetros cúbicos de mercurio. Entonces quiere decir que la temperatura final del vidrio y del mercurio será la misma y son 55 grados Celsius, ¿no? Y lo que sucede como consecuencia de eso es que va a haber un volumen derramado. Voy a representar así afuera. Digamos, este es un volumen derramado, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que ese volumen derramado es de 8.95 centímetros cúbicos después de aplicar el cambio de temperatura. Y me da el dato del coeficiente de expansión volumétrica del mercurio, que no está en la tabla, y que calcula el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. Es interesante ver la aplicación de este problema, porque normalmente nosotros, cuando nos referimos al vidrio, casi no vamos a encontrar valores constantes en sus parámetros, en este caso la expansión volumétrica, porque el vidrio puede construirse de diferentes maneras. En realidad el vidrio proviene de una reacción química y la reacción química, dependiendo de cuáles sean las cantidades de materiales y algunos componentes incluso que podría llevar, entonces cada uno tiene propiedades diferentes, ¿no? Entonces, lo que ejemplifica este problema es una forma de calcular el coeficiente de expansión del vidrio del que está fabricado ese matraz, que no es el mismo vidrio del que está fabricado, por ejemplo, los vasos de vidrio que utiliza en su casa. Entonces, por eso es importante hacer esto. Bien, entonces, ¿cómo hago para resolver ese problema? Para resolver ese problema, yo me doy cuenta que después de que se ha aplicado el cambio de temperatura, entonces, como consecuencia de ese cambio de temperatura, hay un material que se expande más que el otro. Entonces, en este caso, ¿cuál es el que se expande más? ¿El mercurio o el vidrio? Mercurio. El mercurio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el cambio de volumen del mercurio menos el cambio de volumen del vidrio tiene que ser igual al volumen que se derramó. O sea, ese excedente que tengo es la parte en la que no, en el porcentaje en el cual el vidrio no se expandió respecto al mercurio, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar aquí la ecuación de la expansión volumétrica. Recuerde que la expansión volumétrica me dice que el cambio de volumen es igual al volumen inicial por beta por delta T, ¿no? Entonces voy a sustituir para cada uno de los materiales esa ecuación en particular. Entonces sería el cambio de volumen del mercurio sería el volumen inicial de mercurio por el beta de mercurio, que es el coeficiente de expansión volumétrica, por el delta T. En caso del delta T no le voy a poner ningún subíndice porque los dos materiales sufren el mismo cambio de temperatura. Y lo mismo pasa para el vidrio. El volumen inicial del vidrio por el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio por el delta T. Y esto es igual
al volumen que se derrama. Aquí puedo notar que tengo dos cantidades que son factor común. Esta, porque el vidrio y el mercurio tienen el mismo volumen inicial. Y el cambio de temperatura también es una cantidad común para los dos. Así que puedo factorizar de esta ecuación el volumen inicial y el delta T. Y me va a quedar aquí la diferencia de los coeficientes de expansión. Despejo para el que busco, en este caso es el coeficiente de expansión del vidrio. Entonces al despejar me va a quedar coeficiente de expansión del vidrio igual al coeficiente de expansión del mercurio menos el volumen derramado entre el volumen inicial y delta T, ¿no? Entonces en este caso voy a sustituir los datos que ya tengo y será el volumen del mercurio, que ya me lo dan en el enunciado, 18 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Ojo con este Kelvin a la menos 1 que está aquí. Este Kelvin, siempre que nosotros trabajemos en coeficientes de expansión, este proviene de un cambio de temperatura. Hay que tener mucho cuidado con eso. Proviene de un cambio de temperatura. Entonces, quiere decir que aquí voy a escribir 8.95 centímetros cúbicos. No es necesario que lo convierta a metros cúbicos porque en la parte del denominador me va a aparecer el volumen otra vez y yo ya lo tengo en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, que son 1000. Entonces se van a cancelar las unidades sin problema. Y luego, aquí muchos cometen el error. Por eso que les digo, usted tiene que tener muy claro que el Kelvin a la menos 1 o el Celsius grado que aparece en el coeficiente de expansión proviene de un cambio de temperatura. Si usted se fija en los datos, el cambio de temperatura sería la temperatura final, que es 55, menos la inicial, que es 0, eso le va a dar 55. Entonces tiene que tener claro que usted aquí escribe 55 Celsius grado, o bien puede escribir 65 Kelvin, ¿sí? Y ese perfectamente le puede sumar con el del 18 por 10 a la menos 5, porque ambos provienen de un delta T. Y recuerde que el delta T en cambio de temperatura, el cambio de temperatura en Kelvin es numéricamente igual al cambio de temperatura en Celsius. Entonces no vaya a cometer el error de escribir 55 aquí y como ve que el primer término está en Kelvin, vaya a querer convertir ese 55 sumándole 273.15, porque entonces el problema va a estar malo, ¿no? Porque usted está olvidando que ese 55 no es la temperatura de un estado, es un cambio de temperatura. Y en cambio de temperatura, un delta T es igual en Celsius que en Kelvin. Entonces, cuidado con eso. Bien, ¿cuánto da todo ese resultado? Ingeniero, es 1.8, es 18. 18, si mal no recuerdo. 18, sí. A ver. Sí, 18. Ahí está. Ok, gracias. $1.72 por 10 a la menos 5. Gracias. 1.72 por 10 a la menos 5. Puede expresar el resultado, si gusta, en Celsius grado a la menos 1, o bien le puede poner Kelvin a la menos 1, ¿verdad? En el entendido de que esos dos son cambios de temperatura, no temperaturas puntuales de un estado. Muy bien, entonces ahí termina el problema. ¿Hay alguna consulta? ¿Quedó clara la Ingeniero, solución del problema? Dígame. ¿podría
repetir otra vez porque no hay que convertir los Celsius a Kelvin. Bueno, puede convertirlos. Ojo, puede convertirlos. Ahora, lo que está malo es, mire, usted puede hacer esto. Usted puede decir, la temperatura inicial, 0. Eso es 273 Kelvin, ¿verdad? Estamos ahí. La temperatura final es 55. ¿Y eso cuánto es en Kelvin? A ver, sumémosle 55 más 273. 328. Ujú. 328. Ajá. Ahora haga el cambio de temperatura. Delta T sería 328 menos 273. Eso le va a dar 55 Kelvin. Exactamente lo mismo que le daría si usted resta 55 menos 0. Entonces, por eso, no es necesario, lo que no es necesario convertir es el delta T. Por eso es que nosotros no le ponemos aquí, no le ponemos grado Celsius, sino que Celsius grado. ¿Para qué? Para que recordemos que esos 55 son un cambio de temperatura, no una temperatura puntual. Entonces, lo que se muestra aquí, en este cálculo rápido, es lo que había dicho en la clase anterior. Un delta T medido en Kelvin es igual a un delta T medido en Celsius grado. Ojo, una temperatura en Kelvin no es igual a una temperatura en grados Celsius. Muy diferente, ¿verdad? Entonces hay que tener clara la notación. Un cambio de temperatura en Kelvin es igual a un cambio de temperatura en Celsius grado, pero no una temperatura en Kelvin puntual es igual a una temperatura en grados Celsius. ¿Sí queda claro eso? Sí, ya quedó entendido. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Podría repetir cómo fue el análisis para sacar esa fórmula de la que empezamos a trabajar? Que el cambio en el volumen del mercurio menos el cambio en el volumen del vidrio va a ser igual al volumen derramado. Ok, entonces, partimos del hecho de que los materiales tienen una respuesta diferente a un cambio de temperatura. Entonces, lo que la tabla 17.1 y 17.2 nos dice es que hay materiales que se expanden más que otros. Hay materiales que se expanden en mayor medida y otros en menor medida. Entonces, justamente aquí tengo dos materiales, como en disputa podemos decir. Uno es el mercurio y el otro es el vidrio, ¿no? Entonces, el vidrio, cuando usted, o sea, a los dos materiales los somete al mismo cambio de temperatura, que son 55 grados. Y al someterlos al mismo cambio de temperatura, entonces, en la carrera de quién se expande más, el que gana es el mercurio. De manera que como al inicio estaba hasta el tope el mercurio, entonces como el mercurio se va expandiendo más que el vidrio, entonces se derrama vidrio. Y al llegar a los 55, entonces estoy bajo la misma situación. Un frasco de vidrio con mercurio hasta el tope, pero puedo ver un excedente afuera que es el volumen derramado. Entonces quiere decir que lo que cambió el volumen de uno con respecto al otro, o la diferencia de lo que cambiaron en volumen, tiene que ser ese volumen que se derramó. Ese excedente que está afuera es la parte extra que se expande uno más que el otro, ¿verdad? Entonces, por eso dice esa resta. Esa resta cambiaría de sentido si el coeficiente de expansión de el mercurio fuera menor que el del vidrio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera al contrario? Si el que se expande más es el vidrio y el que se expande menos es el mercurio. ¿Cómo me quedaría la situación? ¿Alguien que me la pueda describir? ¿Cómo No quedaría se esa situación? derramaría.
Entonces, mercurio. No se derramaría mercurio y no me quedaría hasta el borde del mercurio, ¿verdad? De hecho, quedaría una pequeña sección ahí, o una pequeña parte de volumen que no está ocupado por mercurio. O sea, que ya no estaría hasta el tope. Eso pasaría. Entonces, ¿qué cambiaría en la fórmula en este caso? La resta sería al contrario. El cambio de volumen del vidrio menos el del mercurio sería el volumen vacío, o sea, el volumen que no está ocupado, ¿no? En ese caso. Entonces, esa es la medida para hablar Pero, de esa diferencia. ingeniero, pero Sí, en ese caso no habría volumen derramado, ¿no? Entonces no en ese serviría caso esa no habría. fórmula. Pero podría ser que lo que me pidan es cuánto es el volumen de espacio vacío que queda en el frasco, por ejemplo. Ah, ok. Claro, o sea, obviamente estoy hablando de una situación contraria, pero no sería para el mismo problema. Habría que plantear un problema diferente, porque no habría volumen derramado, claro. Listo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. A menos que alguien tenga una pregunta. Eh, Vamos a continuar con el siguiente. Ahora vamos a hablar del calor. O sea, todo esto que acabo de hablar ocurre por una transferencia de calor. O sea, es decir, si yo quiero conseguir que el mercurio y el vidrio se expandan, yo lo que necesito es agregarle calor al sistema. De alguna manera, puede ser con un horno, puede ser con un mechero, de cualquier manera, ¿no? Pero siempre, como su compañero nos preguntó antes, siempre procurando que la transferencia de calor sea uniforme. O sea, en todo punto del material tiene que existir el mismo delta T. Entonces, ahora hablemos del concepto de calor. Calor es importante porque precisamente de ahí viene el tratamiento formal de todas estas situaciones. O sea, cómo yo determino cuánto es la cantidad de calor que necesito agregar o quitar para conseguir una determinada respuesta del material. Entonces, el tratamiento del calor lo vamos a separar en dos partes. Vamos a hablar primero de calorimetría, ¿conoce calorimetría? Que es la respuesta que tienen los materiales cuando solo se cambia la temperatura. Y vamos a hablar del otro caso que se llama cambio de fase, que es cuando los materiales se llevan a un punto extremo donde se agrega tanta energía o se quita tanta energía que pueden cambiar de fase, pasar de sólido a líquido, del líquido a gaseoso, etcétera. Hay diferentes procesos ahí, ¿no? Entonces, pues primero pensemos qué es el calor. El calor es una transferencia de energía. Eso es importante que lo digamos, una transferencia de energía. Entonces, cuando nosotros estamos agregando o quitando calor a una muestra, lo que estamos haciendo es imprimiéndole una cantidad de energía a las partículas constituyentes de esta. Entonces, quiere decir que si nosotros, la muestra está compuesta de átomos, entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros le agreguemos calor? Es que vamos a tener un intercambio de energía. La energía que proviene de un fogón, de una estufa con una resistencia, por ejemplo, o de las ondas electromagnéticas que vienen del sol, estas transportan energía. Y esa energía se transfiere a los constituyentes de la materia y hace que éstas vibren con una mayor energía. Digamos que, como puse el ejemplo anterior, los materiales se pueden ejemplificar como una, un, como una serie de masas que están unidas por resortes. Entonces, cuando nosotros le agregamos energía, entonces quiere decir que en promedio la energía cinética de vibración de esas moléculas aumenta. Entonces, por eso, muchas veces, en lugar de calor, la palabra que se prefiere es transferencia de calor, porque lo que está haciendo es una transferencia de energía. Ahora, lo que pasa es que está transformando la energía, probablemente, digamos, la energía se puede transferir energía eléctrica en energía
en forma de calor. Entonces, por eso se le llama transferencia de calor. Ahora, esa transferencia de calor, el calor nosotros lo vamos a representar con una Q. Una Q, ese va a ser el calor. Y en el sistema internacional, recuerden que la energía se representa con la unidad Joule. Así como lo hicimos para el curso anterior, vamos a hablar de transferencia de calor o transferencia de energía en términos de Joule, porque es la unidad del sistema internacional. Entonces yo puedo conseguir dos tipos de transferencia de calor. Puedo conseguir una transferencia de calor positiva y una negativa. El calor es una cantidad escalar. Es escalar, pero tiene signo. Puede ser positiva y negativa. Entonces, si la transferencia de calor es positiva, entonces aquí tenemos que el sistema absorbe calor. Y si la transferencia de energía es negativa, entonces quiere decir que el sistema expulsa energía o calor. Entonces, el ejemplo más sencillo para esto es cuando nosotros hacemos cubitos de hielo en el congelador. Nosotros colocamos en la bandeja el agua a temperatura ambiente y el refrigerador se encarga de absorberle energía al agua, ¿no? Entonces lo que pasa es que si lo veo, si el sistema es el hielo, entonces lo que pasa es que expulsa calor. Entonces la cantidad de calor es negativa. Y como consecuencia de perder energía, lo que sucede es que ocurre el proceso de cambio de fase. Se congelan, ¿verdad? Y su temperatura también disminuye. Normalmente los cubitos de hielo en el congelador andan cerca del cero, ¿verdad? No tan abajo del cero, ¿verdad? Pues digamos que andan entre 0 y -5, por ahí más o menos. Entonces, esa es la consecuencia de que se le extraiga calor al agua, ¿no? En ese caso. Ok, ahora, al igual que la expansión térmica, nosotros sabemos que no todos los materiales van a tener la misma respuesta si le quitamos o le agregamos calor. O sea, hay algunos materiales a los cuales, si yo lo quiero, por ejemplo, elevar en 10 grados la temperatura, tengo que agregarle más calor. A otros quizás menos, y así. Entonces, hay una cantidad que es muy importante. Se conoce como el calor específico. Lo representamos con la C minúscula. El calor específico es particularmente la medida de cuánto calor yo necesito para elevar la temperatura de una muestra. Voy a poner la que más vamos a utilizar, el agua. Por ejemplo, el agua líquida, cuando me refiero a agua, estoy hablando de agua líquida. Cuando diga hielo, me refiero a agua sólida. Cuando diga vapor, me refiero a agua en forma, perdón, cuando me refiero a hielo, a agua sólida, y cuando me refiero a vapor, agua en forma gaseosa. Entonces, para el agua, el calor específico es 4190 joules por kilogramo por Celsius grado. Entonces, ¿qué nos dice este número? Este número nos dice, en realidad es un número promedio, porque este valor cambia un poco dependiendo de la temperatura, pero nosotros lo vamos a considerar constante. Esto quiere decir que si yo tengo 1 kilogramo de agua, en una olla, por ejemplo, 1 kilogramo de agua, y yo quiero que la temperatura de ese kilogramo de agua aumente en 1 grado, tengo que agregarle 4190 joules de energía. Y por el contrario, si yo quiero que la temperatura descienda en 1 grado, tengo que agregarle 4190 joules de energía, ¿no? Entonces, con esto en mente, nosotros podemos construir una tabla, que es la tabla 17.3, una tabla donde aparecen los calores específicos de diferentes muestras. Aquí tienen, por ejemplo, el aluminio, el hierro, el plomo, la plata, el agua líquida. Entonces pueden ver que cada uno
necesita más o menos energía para aumentar en 1 grado su temperatura para una muestra de 1 kilogramo. Entonces, nosotros ya podemos tomar estos valores a partir de esta tabla y ya usarlos en un problema. Como les dije, este valor no es constante en la realidad, pero nosotros vamos a considerar que es casi constante. De hecho, el error que se comete no es tan grande, ¿sí? Porque el agua líquida puede existir a presión atmosférica entre 0 y 100 grados, y el error que se comete pues es menos del 1%, al considerar realmente el valor exacto a cada temperatura. Entonces no hay problema en que nosotros usemos 4190 para cualquier rango de temperatura entre 0 y 100. No vamos a cometer un error, digamos, tan considerable. Ok, entonces ese es el calor específico. Ahora, ya con el calor específico, entonces, ¿cómo se determina el calor para aumentar la temperatura de una muestra? Usando esta ecuación. Entonces, el calor, como pueden ver en esta ecuación, el calor necesario para elevar o disminuir la temperatura de una muestra depende directamente de la masa de la muestra, la M minúscula. Obviamente, entre más material tengo, más energía necesito. Depende de, obviamente, el calor específico y depende del cambio de temperatura. Entonces, aquí se puede ver directamente la relación que existe entre el cambio de temperatura y el delta T. Entonces, quiere decir que si delta T es mayor que 0, eso significa que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Entonces, lo que voy a tener es un calor positivo, o sea, un calor ganado. Si delta T es menor que 0, o sea, si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, entonces voy a tener un calor negativo, o sea, un calor perdido. Esos dos casos vamos a tener, calores ganados y calores perdidos. Entonces, dependiendo de la circunstancia, siempre cuando yo tengo un intercambio de calor, voy a tener un sistema y voy a tener el entorno. Por ejemplo, cuando tengo en una olla tengo calentando agua, el sistema es el agua y el entorno, pues es todo lo que está alrededor de él, ¿verdad? El aire probablemente no le transfiera calor, ¿verdad? Porque están más o menos a la misma temperatura, pero la resistencia de la estufa, el fogón, sí, porque va a estar a una temperatura mucho más alta. Entonces, de todo lo que lo rodea, aquello que está a una mayor temperatura es lo que le va a transferir energía, ¿sí? Y por ende va a ganar energía. Si hago el proceso contrario y en lugar meto esa agua al congelador, entonces quien va a dar energía es el agua ahora, porque el entorno, que es todo el refrigerador, va a estar a una temperatura más baja que el agua, ¿no? Entonces siempre los objetos que tienen mayor temperatura le transfieren energía en forma de calor a los que tienen una menor temperatura. O sea, esa es como la regla, por decirlo así, de transferencia de energía. Ok, entonces, este es el primer tipo de calor con el cual nosotros podemos tratar. Es el calor debido a un cambio de temperatura. Pero también puedo tratar con un calor debido a un cambio de fase. O sea, es decir, ¿qué pasará si yo le agrego a esa agua líquida una cantidad de calor muy grande y llego hasta un punto donde el agua empieza a hervir? Entonces va a haber un cambio de fase. El agua empieza a convertirse en vapor. Entonces, ¿cómo sucede eso? Entonces, para explicar ese fenómeno, voy a usar una figura de un diagrama que se conoce como el diagrama de fases.
Se conoce como diagrama de fases porque en el mismo gráfico se representan las 3 fases para un material dado. Entonces aquí lo puedo ver. Vean, es un gráfico de presión y temperatura, ¿verdad? Nosotros nos vamos a centrar primero en la región o en esta línea, la de una atmósfera. Eso quiere decir la transformación que va a sufrir. En este caso es un diagrama de fases para el agua. O sea, cada material tiene un diagrama de fases diferente. Solo nos vamos a centrar en esa línea de color rojo porque es la línea de lo normal, por decirlo así. Lo que ocurre a la presión normal que está la Tierra, que es la presión atmosférica. Entonces quiere decir que si yo parto aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Aquí lo que tengo es hielo. Y si se fijan, por aquí tengo el 0 más o menos. Eso quiere decir que el hielo a presión normal existe para temperaturas menores a 0. Pero si yo le agrego suficiente calor a esa muestra de hielo, entonces voy a llegar a esta curva, esa línea recta inclinada que está ahí. A ese punto le voy a poner 1. A ese punto se le conoce como el punto de fusión. En el caso del agua es a 0 grados para la presión atmosférica. Eso quiere decir que si al hielo le agrego suficiente calor, voy a llegar a esa frontera. ¿Qué pasa en esa frontera? En esa frontera, si yo sigo agregando calor, entonces el agua cambia de fase. Va a pasar a ser agua líquida. Entonces ya estoy en la segunda región, que es la de en medio, y aquí tengo agua líquida. Agua líquida, ¿no? Entonces ya estaría ubicado aquí. Y esa región, ¿entre qué temperaturas está? Está entre 0 y 100. Entre 0 y 100 yo puedo tener agua líquida. Y voy a llegar a una segunda frontera, que es esta de acá. Voy a poner a esta 2. Ese punto 2 es el punto de ebullición. Ese punto de ebullición es donde el agua se convierte, si yo le sigo agregando calor, el agua se convierte en vapor. El agua se convierte en vapor. Esa transición normalmente se le conoce como una vaporización, por eso pueden ver ahí en la que sea esa curva, se llama la curva de vaporización. Entonces pueden ver que dependiendo de cuál sea la presión, esas transiciones se pueden dar a una diferente temperatura. Por ejemplo, si la presión yo la disminuyo, entonces no necesito que el agua líquida llegue a 100 para poderse vaporizar. Entonces, ese desplazamiento se conoce como el desplazamiento del punto de fusión y el punto de ebullición, y eso es debido a la presión. Entonces, por ejemplo, si yo aumento la presión, en el caso del hielo, yo puedo ver que puedo descongelar el hielo a una menor temperatura que 0, si la presión es más alta, ¿no? Y pueden ustedes notar un punto aquí que se ve muy especial, es este de en medio, que es donde convergen todos, ¿no? Entonces, si yo disminuyo lo suficiente la presión, hay una temperatura a la cual yo puedo tener coexistiendo, hay una temperatura y una presión a la cual puedo tener coexistiendo a las 3 fases de el agua en este caso, o de cualquier material. A ese se le conoce como el punto triple. Ese punto triple es más o menos, si lo pueden ver ahí en la gráfica, es a 0.01 grados Celsius. Pero para poder conseguir eso, tengo que bajar la presión, no es a la presión normal. Incluso, puede notar que si usted baja más la presión todavía, puede conseguir algo que se conoce como la sublimación.
sea, puede conseguir que a menos de 0 grados, el hielo pase automáticamente a ser vapor, o sea, estar en el estado sólido y directamente se convierta a la fase gaseosa. Se llama la sublimación. Pero para eso tiene que bajar mucho la temperatura. Y luego tenemos un tercer punto, un segundo punto muy particular, que es el que se marca con A. A ese se le conoce como el punto crítico. O sea, en ese punto, si usted sobrepasa ese punto, ya no puede distinguir entre la fase líquida y la fase gaseosa. O sea, el material tiene propiedades como una mezcla de las dos. Entonces es una sustancia que tiene ya propiedades completamente diferentes. Ya se comporta diferente, los calores y todas las cantidades asociadas a él ya son bastante diferentes, ya las ecuaciones que nosotros estamos utilizando ahora ya no se consiguen. Entonces, recuerde, nosotros nos vamos a mover solo en la línea roja en la clase, porque nosotros solo vamos a trabajar con las constantes, que las constantes son medidas a una presión atmosférica. Entonces, a presión atmosférica, todas las constantes se cumplen, y si nosotros cambiamos de presión, entonces eso implicaría que yo le tendría que dar a usted unas nuevas constantes, otras constantes con las cuales trabajar. Así que nosotros nos vamos a mover solamente en la región de color rojo, ahí nada más, en la región de color rojo, en esa línea. Entonces vamos a hacer transiciones de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido. Entonces, ya para terminar, cómo se calcula el calor asociado a esos cambios de fase? El calor asociado a esos cambios de fase es igual a la masa por el calor latente, que es esa L que aparece ahí. Ese calor latente puede ser de dos tipos. Está permítame, el LF, que es el calor latente de fusión, y el LB, que es el calor latente de vaporización. ¿Sí? Entonces, el de fusión se usa en la región 1. Aquí en la región 1 se usa el F, y en la región 2 se utiliza el B. Aquí el F y aquí el B. Ahora, aquí hay que agregarle un más menos. Entonces, LF es positivo. LF es positivo si yo hago una transición de sólido a líquido. O sea, yo agrego calor. O sea, para pasar de sólido a líquido tengo que agregarle calor al sistema. Pero LF es negativo si yo hago la transición contraria. Si paso de líquido a sólido. O sea, quiere decir, si yo quiero solidificar el agua, es decir, congelarla, necesito quitarle calor al agua. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el calor latente de vaporización. El LB es positivo, ahí la transición es de líquido a gas o de gas a líquido. Entonces, si yo voy de líquido a gas, entonces tengo que, si quiero convertirlo en vapor, en el agua líquida, tengo que agregarle calor. Y si quiero hacer la transición contraria, el LB tiene que ser negativo, ¿no? Entonces aquí sería de gas a líquido. Tengo que quitarle calor al sistema para poder conseguir eso. Entonces, el signo, usted no lo va a ver en la tabla, porque esos valores están aquí, ya para cerrar la clase. Esos valores están en la siguiente tabla. Es esta tabla de aquí. Están los puntos de fusión, o sea, las temperaturas a las cuales se da esa transición, y están los calores
calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Aquí los puede ver ambos. Entonces, en estos casos, si usted ve en la tabla, aparecen positivos, ¿no? Tanto el calor latente de fusión como el calor latente de vaporización aparecen positivos. Usted tiene que identificar en el problema cuál transición se está dando. Si la que se hace agregando calor o la que se hace extrayendo calor, ¿sí? Entonces, por eso les puse esta referencia aquí. Y nosotros el lunes que tengamos la clase, vamos a hacer problemas. De hecho, el lunes y martes nos vamos a dedicar a hacer problemas de esto. Vamos a hacer problemas en los cuales vamos a aplicar ambas situaciones, en las cuales se agrega calor y en las cuales se extrae calor, ¿sí? Ok, ¿estamos ahí? ¿Hay alguna pregunta? Pues por ahora bien, ingeniero. Muy bien, bien. Entonces, bueno, este fin de semana no tienen actividades, así que pues nos vemos el día lunes. Que disfruten su fin de semana y cuídense mucho. Recuerden que la próxima semana tienen la segunda práctica de laboratorio, ¿verdad? Entonces estén pendientes para conectarse con sus instructores. Bueno, entonces nos vemos el lunes, cuídense mucho. Feliz fin de semana, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.